Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 16 de marzo, es que Naciones Unidas denunció la comisión de torturas y violaciones por parte de tropas rusas tras la invasión de Ucrania. El informe de la Comisión Internacional Independiente para Ucrania, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que las autoridades rusas siguen cometiendo violaciones al derecho internacional que constituyen crímenes de guerra. Por ejemplo, ataques contra zonas civiles y tortura a prisioneros de forma, cito, sistemática y extendida. Además, documenta, cito nuevamente, violaciones y otros actos violentos sexuales infligidos a mujeres en circunstancias que pueden calificarse de tortura y encontró, indica, pruebas suplementarias del traslado ilegal de niños a zonas bajo control ruso. Porque esto último es importante, porque corroboraría el cargo formulado en marzo de 2023 por la Corte Penal Internacional contra Vladimir Putin, para el cual emitió una orden de arresto precisamente por deportación ilegal de menores. Al menos 10.582 civiles habrían muerto en la guerra en Ucrania y 19.875 resultaron heridos, pero esto es, estimaciones mínimas. Se calcula que el número sería bastante mayor esto es producto fundamentalmente de bombardeos aéreos y de artillería, sobre todo de tropas rusas. La segunda noticia es que el líder de la mayoría demócrata en el Senado de los Estados Unidos emitió una crítica inusualmente severa contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Menachem Begin fue el fundador del partido de Netanyahu, el Likud, y también fue primer ministro de Israel. Chuck Schumer acusó a Netanyahu de priorizar su supervivencia política por encima de la de su país, de ser un obstáculo para la paz, y lo conminó a llamar a nuevas elecciones. Esto es importante, primero porque Schumer ha sido un ardoroso defensor de Israel históricamente, y dos, porque es el funcionario de religión judía que ocupa el cargo de elección popular de mayor rango en el Estado estadounidense. También advirtió Schumer que el enorme número de bajas civiles pone en riesgo de distanciar a Israel de sus aliados y convertirlo, cito, en un paria global. Además, dijo que era un grave error por parte del primer ministro israelí rechazar la solución de dos estados. Pidió también al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dimitir de cara a una eventual negociación, cosa que debió haber hecho de cualquier modo porque fue elegido en 2006 para un periodo de 4 años, que no se ha renovado desde entonces. Si bien inicialmente la Casa Blanca se distanció a través de su vocero o portavoz John Kirby de las expresiones de Schumer, horas después el presidente Biden dijo que el de Schumer había sido un buen discurso que expresó una preocupación seria compartida no solo por él, sino también por muchos estadounidenses, eso es una cita literal. Reveló además que Schumer le había notificado a él y a su equipo lo que iba a decir en ese discurso, y Biden lanzó sus propias acusaciones contra Netanyahu, a quien acusó de dañar a Israel más que ayudar a Israel. Finalmente, la tercera noticia de hoy es que el Senado argentino rechazó el megadecreto propuesto por el gobierno, o propuesto no, firmado ya por el gobierno de Javier Milei. La votación fue de 42 votos en contra del decreto de necesidad y urgencia, ese es su nombre constitucional, y 25 votos a favor. Era un decreto que sobre todo se abocaba a derogar normas
que van contra la propuesta de país y contra la política económica del gobierno de Milei. La razón por la que se rechazó, o por lo menos por la que la mayoría de los senadores rechazó la propuesta, es que sería inconstitucional. Ya hay cortes que han dicho lo mismo respecto a aspectos del decreto, por ejemplo, en legislación laboral, eh, y además está el hecho de que, claro, se supone que el decreto es de necesidad y urgencia, es decir, se supone que no puede esperar el trámite regular de una norma aprobada por el Congreso, y hay claramente artículos, más de 600 en total, pero hay claramente artículos que no califican como temas de necesidad y urgencia, como la derogación de una ley que tenía más de 100 años de vigencia, ¿no? Eh, la votación, lo más interesante es que dividió a la coalición Juntos por el Cambio, que apoya a Milei en principio. Las dos principales fuerzas votaron de manera diferente dentro de la coalición. La Unión Cívica Radical tuvo senadores que votaron tanto a favor como en contra o se abstuvieron, mientras que los senadores de PRO, el partido del expresidente Macri, votaron en masa o en forma unánime a favor del decreto. Pero repito, acá el problema no fue la oposición, el problema fue la división de lo que presumiblemente era el bloque oficialista. Ahora, eso no implica que el decreto pierda vigencia. El decreto entró en vigencia desde el momento en que lo firmó el presidente, por eso es un decreto y no una ley no regular, pero para que, digamos, sea derogado se requiere que sea rechazado por ambas cámaras del Congreso argentino, y sí, ha sido rechazado por el Senado, pero todavía no se somete a votación en la Cámara de Diputados. Si fuera rechazado también en la Cámara de Diputados, ahí sí se derogaría. Eh, Aunque las normas establecen que el decreto debía abordarse por ambas, o ser abordado por ambas cámaras del Congreso dentro de los 10 días posteriores a la firma del presidente, la vicepresidenta del país y líder del Senado, Victoria Villarruel, había conseguido retrasar el debate, aunque finalmente decidió convocar al proceso que culminó con el rechazo del decreto. La oficina presidencial, a través de sus redes sociales, emitió un comunicado que parece una crítica a la vicepresidenta, hablando de algunos sectores de la clase política que pretenden avanzar con una agenda propia e inconsulta, indicando que la posición del gobierno era que el decreto no fuera tratado aún en el Congreso. En cuanto al tema de análisis, hoy concluiré con el tema que había abordado en las dos sesiones anteriores. Básicamente, lo que quedó pendiente de responder el día de hoy es lo siguiente. Dadas las cifras económicas que revelan una economía en crecimiento, uno, y dos, una economía que no solo está creciendo más de lo esperado, sino está creciendo mientras simultáneamente se reduce la desigualdad en la distribución de ingresos entre estratos sociales, pero también se reduce la desigualdad, y no solo en la distribución de ingresos, también en otros indicadores, entre grupos étnicos, sobre todo entre blancos y afroamericanos. Pese a esos resultados económicos positivos, el gobierno de Biden no levanta las encuestas, ni en aprobación de la gestión presidencial, ni, dado que Biden es candidato a la reelección, en intención de voto en las encuestas. Ya revelé la vez pasada por qué el tema de eh, las encuestas sobre intención de voto debían ser tomadas con cautela, debían ser tomadas en general esas encuestas y sus resultados con cautela, por razones que indiqué en esa ocasión. Ahora voy a tratar de explicar, en la medida en que yo lo entienda, claro, por qué, pese a los buenos resultados económicos, no hay un reflejo de esos resultados en la aprobación de la gestión presidencial. Por ejemplo, el New York Times publicaba hace poco una encuesta en donde 47% decía que desaprobaba de manera enérgica o fuerte
strongly disapprove en inglés, la gestión de Biden, y esta era la cifra más alta desde que llegó a la presidencia. Y una encuesta del Financial Times, diario de negocios británico, indicaba que paradójicamente, mientras 46% de los ciudadanos que respondieron a la encuesta decían que su situación económica personal había mejorado, solo 27% creía que había mejorado la situación de la economía en general, ¿no? El premio Nobel de Economía Paul Krugman indicaba que, como posibles explicaciones de esta discrepancia entre lo que la gente dice respecto a su economía personal y lo que dice respecto a la economía del país, que hay una brecha tan grande entre ambas, las explicaciones que proveía Krugman, que son en el mejor de los casos explicaciones parciales, eran básicamente dos. La primera, que es un hecho comprobado, pero habría que explicar por qué se da, es que el electorado americano está más polarizado que en ocasiones anteriores. Hay, en otras palabras, menos votantes pendulares, es decir, votantes que en algunas elecciones votan por los demócratas y en otras por los republicanos, dependiendo de los temas relevantes de la agenda política o cómo evalúen el desempeño de los partidos en el Congreso o en el Ejecutivo. Entonces hay menos votantes que pudieran cambiar de partido de una elección a otra que en el pasado. Y este sesgo en favor del statu quo es mayor entre los republicanos. En otras palabras, los republicanos dicen que la economía va bien cuando gobierna un presidente republicano y que va mal cuando gobierna un presidente demócrata y viceversa, porque los que cambian de posición eran estos votantes pendulares que ahora son menos que en el pasado. Una prueba de que eso ha ocurrido, por ejemplo, es que en las 6 elecciones presidenciales o generales previas al año 2000, la diferencia promedio en el voto popular entre el ganador y el perdedor era de 9 puntos. En las 6 elecciones presidenciales transcurridas desde el año 2000, esa diferencia promedio entre ganador y perdedor es de solo 3 puntos, ¿no? El segundo, la segunda explicación que provee Krugman es que, por razones que podrían discutirse, la cobertura en medios también tiene un sesgo, eh, digamos, proselitista. Y él menciona sobre todo el caso de Fox News. Y hay alguna evidencia que sugiere que efectivamente habría sesgos en la cobertura por datos como los siguientes. Eh, Cuando se pregunta a los ciudadanos en encuestas si los salarios reales han crecido en el último año o si se ha reducido la inflación, eh, la proporción de personas que responden a las encuestas que dan una respuesta equivocada es relativamente alta, ¿no? Eso sugiere que hay un nivel de desinformación que aparentemente sería mayor que en el pasado. Nuevamente, sin embargo, estas explicaciones no parecen bastar. ¿Por qué? Porque esta es una tendencia, el desacople entre el desempeño de la economía y la evaluación de la gestión presidencial es un desacople que se viene dando por lo menos desde la recuperación económica durante el gobierno de Obama tras la gran recesión internacional de 2008. Es a partir de esa fecha en que, repito, el desempeño de la economía ya no va necesariamente asociado a una mayor aprobación de la gestión presidencial. Martin Sandbu del Financial Times dice que el problema no es que la economía no influya en la aprobación de la gestión presidencial y la intención de voto electoral, sino que estamos tomando las variables económicas equivocadas para tratar de establecer la relación entre desempeño económico y aprobación de la gestión presidencial o intención de voto por un presidente que va a la reelección. Nos centramos en empleo e ingreso,
pero este autor señala que habría indicios de que otros factores económicos están pesando en el ánimo de los electores más que en el pasado. Cita una investigación que es reseñada en The New York Times de Catherine Kramer y Jonathan Cohen de febrero de este año, que indica que cuando se pregunta qué cosa le preocupa de la economía a los ciudadanos, está creciendo significativamente el número de gente que dice que la inseguridad financiera ante la incertidumbre en torno al futuro es una preocupación cada vez más importante. Por ejemplo, gente que dice que incluso pudiendo haber mejorado su nivel de ingreso, siente que no tiene ahorros suficientes para enfrentar contingencias imprevistas. Por ejemplo, o no tienen seguro médico o tienen un seguro médico que no tiene una cobertura adecuada. Entonces, en la eventualidad de una enfermedad grave, la situación económica familiar podría deteriorarse dramáticamente, incluso con ingresos que se vienen elevando. O sea, en otras palabras, probablemente un coeficiente de Gini no de distribución del ingreso, sino de distribución de la riqueza, estoy sugiriéndolo como hipótesis, estaría más vinculado a, digamos, a la aprobación de la gestión presidencial o la intención de voto que, repito, el coeficiente de Gini que solo midiese distribución del ingreso o que el nivel de ingreso en general, ¿no? El ingreso real. Y estos autores, Kramer y Cohen, dicen que hay varios indicios de que esta preocupación es válida, porque dicen que el impago en créditos automotrices es el mayor hoy en día desde la gran recesión, el impago de la deuda en tarjetas de crédito es el mayor en décadas, que tras la expiración de las deducciones de impuestos por hijos que se aprobaron en la pandemia, o sea, en otras palabras, el impuesto ha vuelto a entrar en vigencia, la pobreza infantil habría aumentado más del doble en 2022 y que en 2022 las tasas de inseguridad alimentaria eran las mayores de 2015 en Estados Unidos. Pese a que la gente está ganando más y ya que las diferencias en la distribución de ingreso se han reducido tanto entre estratos socioeconómicos como entre grupos étnicos, el problema sería de carecer de los medios para afrontar imprevistos, ¿no? Esa incertidumbre es la que pesa sobre la opinión que los electores tienen sobre el estado de la economía. Eh, Rana Furuhar, también del columnista del Financial Times, menciona, que va dentro de la misma línea, de que hay una gran concentración del poderío económico en Estados Unidos. La economía norteamericana en algunos sectores tiene cada vez menos empresas que compitan y se hace cada vez más oligopólico. O, este, bueno, ella dice que esto puede haber contribuido, cosa que también relievan los autores antes mencionados, en una percepción creciente de que el sistema económico no es justo y que favorece desproporcionadamente a los sectores de mayores ingresos. Eso es algo que también ocurre, dicho sea de paso, desde hace mucho tiempo en América Latina. El Latinobarómetro, por ejemplo, en 2018, encontraba que el promedio regional para esta pregunta en el Latinobarómetro era 79%. La pregunta es la siguiente. En su país se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio, ¿no? Ahora, en el caso de Estados Unidos hay evidencia de que esta sensación de los electores encuestados tiene asidero en los hechos, ¿no? En algún podcast anterior, hace ya un tiempo, mencioné una investigación de Martin Gillis, un profesor de Princeton, y con esto concluyo, que en su libro Affluence and Influence sostenía lo siguiente. Había recopilado información sobre respuestas en torno a preferencias de políticas públicas de los electores
y eran unas 2.000 preguntas sobre preferencia de políticas públicas entre la década del 60 y el año 2006, y encontraba que cuando las preferencias del 80% de menores ingresos de la población eran distintas a las preferencias de políticas públicas del 20% de la población con mayores ingresos, las políticas públicas solo respondían a las preferencias de los sectores de mayores ingresos. Repito, cuando los sectores de mayores ingresos tenían preferencia de políticas públicas sensiblemente distintas a las del 80% de la población que gana relativamente menos, las políticas del gobierno solo atendían a las preferencias de los sectores de mayores ingresos. Este factor más de corte estructural sería el que hace que hoy la gente no valore positivamente el desempeño de la economía, pese a que sus ingresos están mejorando y pese a que la distribución del ingreso es menos desigual que en el pasado, incluso para medir cuando se mide diferencias entre grupos étnicos, ¿no? Eso sería todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.